Nosotros empezamos por lo pronto nuestra jornada informativa con invitados y vamos a hablar de un tema muy importante y es el de la minería, un sector que mueve la economía de nuestro país. No solo genera empleos, riqueza, sino que también tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista ambiental. Diana, usted tiene un invitado con quien arrancamos a esta hora, ya a las 6:11 de la mañana en Avanza el Cambio. Yajaira, muy buenos días y desde luego también saludando a todos los seguidores que a esta hora se conectan con nosotros, siendo las 6:11 de la mañana. Pues el sector de la minería es fundamental para nuestro país porque provee gran parte de las materias primas que necesitan los otros sectores. Y también, desde luego, se vienen adelantando campañas muy importantes para detener la minería ilegal. Y de acuerdo a como lo ha manifestado el presidente de la República, Gustavo Petro, generar una minería para la vida que nos permita coexistir con los ecosistemas, es decir, sin hacerle daño a nuestra fauna y flora. Recordemos que Colombia es el tercer país más biodiverso del mundo. Pues justamente a esta hora de la mañana nos acompaña Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería. Bienvenido a Avanza el Cambio. Gracias, muy buenos días para todos. Un gusto estar por acá de nuevo. Iniciemos, presidente, contándole a todos nuestros seguidores cuál es la labor que desempeña la Agencia Nacional de Minería. Bueno, la agencia por delegación del Ministerio de Minas y Energía es la entidad que se encarga de la administración de los recursos naturales no renovables del país. Por tanto, está entre las funciones entregar los títulos mineros, fiscalizar, controlar los títulos de minería, recaudar las regalías, etcétera. Hacer control y fiscalización y salvamento incluso también es función de la agencia. Hace algunos días ustedes sacaron una resolución con los minerales estratégicos. ¿Cuáles son esos minerales estratégicos para el país? Bueno, se hizo un trabajo muy importante comienzo de año que fue empezar a mirar en el mundo qué pasaba con los minerales estratégicos, definidos como aquellos minerales que son fundamentales para el desarrollo de la economía. Fruto de ese trabajo, después se expidieron los lineamientos y recientemente salió la resolución la semana anterior, ya está publicada en Diario Oficial, en el cual se seleccionaron 17 minerales estratégicos definidos según criterios aprobados en el Consejo Directivo, pero que en resumen son minerales que son fundamentales para varios programas de gobierno nacional. En eso consistió el gran viraje que hicimos y es que hoy ya no se trata solamente de extraer minerales y exportarlos, se trata de extraer minerales y colocarlos al servicio de 4 programas que son fundamentales para la economía, entre ellos la reindustrialización de la economía, la transición energética, el desarrollo agrícola y la construcción de infraestructura. Álvaro, pero queremos conocer un ejemplo de esos minerales. Claro, por ejemplo, fosfatos. Los fosfatos son un insumo muy importante de la producción de fertilizantes. Lo que estábamos haciendo antes era comprando fertilizantes en el mundo, importando. Y hubo un momento muy crítico que fue a raíz de la guerra de Rusia-Ucrania, que los precios se dispararon, ¿cierto? Y entonces pues empezamos a decir, si nosotros tenemos fosfatos, ¿por qué no le entregamos fosfatos a compañías que producen fertilizantes en el país, ¿cierto? A cambio de 2 condiciones. Primero, que la producción vaya fundamentalmente a abastecer el mercado local, insumos baratos para los campesinos y en segundo lugar precios competitivos, de manera que con eso, y ya estamos en eso, el año entrante vamos a sacar una ronda para entregarle estos fosfatos que están en territorio nacional a las compañías que producen fertilizantes, y eso tiene muchísimos efectos. En primer lugar, insumos baratos para los campesinos, apoyo a la reforma rural que se está llevando a cabo, ¿cierto? Producción de alimentos baratos. De esa manera reducimos inflación, sustituimos importaciones, generamos empleo, generamos riqueza. Bueno, Álvaro, el presidente Gustavo Petro ha insistido en la descarbonización como una vía para luchar contra el cambio climático, pero vemos que en ese listado de minerales aparece el carbón metalúrgico. ¿Cuál es la diferencia de este carbón con el otro carbón, que es el carbón térmico? Correcto. En esa línea de avanzar en la decisión política, de avanzar en la descarbonización, cuidar los ecosistemas, la lucha contra el cambio climático, se definió que el carbón siderúrgico debería estar en los estratégicos, no así el carbón térmico.
que es el carbón que al quemarse produce las mayores emisiones de CO2 al ambiente. De manera que el térmico quedó por fuera, pero el siderúrgico sí es muy importante. ¿Por qué? Porque el carbón siderúrgico es la materia prima para el coque, y el coque es la materia prima para el acero. Y el acero es fundamental para la reindustrialización, para la fabricación de bienes, equipos que vamos a necesitar reindustrializar. El térmico no va a tener ningún problema. El hecho de que no quede incluido dentro de los minerales estratégicos no significa absolutamente nada. De todas formas, en este momento hay 1.740 títulos para explotación de carbón en Colombia, de manera que no preveemos que vaya a haber ningún riesgo, ningún problema de escasez con respecto al carbón térmico. Los que tienen títulos hoy proseguirán y podrán seguir exportando o vendiendo a termoeléctricas, etcétera. Lo que pasa es que simplemente no quedó definido como estratégico. Buenos días, doctor Álvaro Pardo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Doctor Álvaro, ¿qué opina usted de la caída de la deducción de regalías mineras? El presidente Gustavo Petro trinó sobre esa noticia, dijo, se le regalan impuestos a las empresas petroleras y carboneras. ¿Qué opinión tiene usted sobre el tema? No le entendí la última parte, perdón, está muy bajito. Listo. ¿Sí me entendió la primera parte? Sí, correcto. Bueno, ¿qué opina de la deducción de regalías mineras? Bueno, yo estoy en absoluto desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional en esta materia, por una razón muy sencilla. La Constitución señala que la regalía es una contraprestación por la extracción de nuestros recursos naturales que no se renuevan, ¿cierto? Y una contraprestación es, yo le doy a usted, a una empresa minera, un permiso, una concesión para que explote minerales y a cambio me paga una contraprestación. Pero si nosotros permitimos que se deduzca la regalía por la vía tributaria, lo que estamos minimizando es la contraprestación. Entonces el daño que se le hace al país es gigantesco porque estamos cobrando menos, reduciendo la contraprestación por nuestros recursos y le estamos devolviendo esa plata, que bien podría ir al gasto social del gobierno nacional, se lo estamos devolviendo a las compañías que explotan los minerales en el país. Por tanto, en absoluto desacuerdo con esa decisión de la Corte Constitucional. Presidente Pardo, destacamos esa histórica operación de la Policía de Colombia y Brasil contra la minería ilegal precisamente en la selva amazónica. Ahora bien, queremos hablar sobre esta, que es la gran premisa del gobierno del cambio, minería para la vida. ¿Cómo se adapta el carbón a esta transición energética que promueve el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, en primer lugar, la característica más importante, desafortunadamente, de la minería en Colombia es la informalidad, la ilegalidad, incluso la criminalidad. Esos son fenómenos ya estructurales, se cosieron durante los últimos décadas, ¿cierto? No se hizo mayor cosa y hoy la ilegalidad, la informalidad es un problema estructural que hay que atacarlo con decisiones estructurales. Entonces, en este gobierno, desde nuestro plan de gobierno, en Pacto Histórico, se señaló que vamos a blindar a los barequeros y a proteger la pequeña y mediana minería. Entonces, contrario a lo que se hizo en décadas pasadas, que era privilegiar la minería de gran escala, hoy estamos trabajando de la mano con barequeros, pequeños y medianos mineros. Y de hecho, la formalización es el programa más importante de la Agencia Nacional de Minería. Ahí se han sacado varios instrumentos, como la construcción de los distritos mineros con vocación agrícola, ¿cierto? Los programas de formalización a través de las áreas de reserva especial. Estamos reservando áreas en el país para entregárselos a grupos de mineros que se asocien. Y una cosa muy importante de la definición de los minerales estratégicos, definimos dos, que la gente me pregunta, pero ¿qué tiene que ver el oro y las esmeraldas con minerales estratégicos? Son estratégicos para la formalización, porque le vamos a dar la oportunidad a pequeños y medianos mineros que se asocien a que también produzcan minerales que son estratégicos para eso, para la formalización de esta actividad. De manera que es muy importante esa tarea, nosotros venimos trabajando muy duro en formalizar y en llevar a los pequeños y medianos mineros a constituirse en pequeños y medianos empresarios mineros, cumplidores de todas las responsabilidades, tanto las mineras, las ambientales, tributarias, sociales, etcétera.
Justamente sobre eso quiero preguntarle, presidente, porque esta nueva visión de la minería para la vida busca el tránsito de las actividades extractivas hacia una industrializada y sostenible. Me gustaría saber cómo van a llegar hasta los territorios, por ejemplo, en el municipio de Paimadó. Estuve en el puente de Paimadó, en el municipio de Atrato, en Chocó, hace muy poco, y veíamos cómo el río en este puente 3 o 4 de los 7 días de la semana el agua se pone turbia por consecuencia de la minería irregular que se hace río arriba. ¿Cómo van a llegar ustedes hasta los territorios justamente para lograr este tránsito del extractivismo, de la afectación al medio ambiente a un proceso sostenible? Bueno, perfecto. Entonces, iniciemos por ese gran programa que tenemos desde hace muchos años, desde la campaña incluso de pasar de una economía extractivista a una economía productiva. Justamente lo que están haciendo, lo que se está haciendo con esta definición de minerales estratégicos es escogiendo una serie de minerales, ¿cierto?, que son la base de la reindustrialización de la economía. Por eso ya estamos pasando del simple extractivismo, de extraer y exportar, a hacer que nuestros minerales sean la base de la industrialización en la economía colombiana. Eso es justamente pasar del extractivismo a una economía productiva. Con respecto a la pregunta concreta, esos mineros que están haciendo hoy minería en los ríos, ¿cierto?, es una minería que hay que regularizarla, porque de todas formas la extracción no planeada de minerales de los ríos, pues le genera a los ríos unos daños que no se pueden recuperar, ¿cierto? Entonces, para eso estamos llegando a muchas regiones. Este año fuimos a 53 sitios del país, 53 sitios del país, en 33 localidades diferentes. Fue la Agencia Nacional de Minería a hablar con los mineros, a decirles, hombre, hay que planear mejor la actividad minera. En cuanto a la turbidez, no es un problema grave, no es un problema ambiental grave, porque más adelante el río vuelve a decantar esas partículas que han enturbiado el agua y vuelven al asiento, a la base del río. Pero sí hay que trabajar con pequeños y medianos mineros para que no pueden seguir haciendo esas actividades sin el planeamiento debido, el planeamiento ambiental, sobre todo correspondiente. Álvaro, se habla de trabajar con los pequeños y medianos mineros, y si bien es cierto, aquí conviven la minería legal con la ilegal, en medio se encuentran los mineros y también las comunidades. Pero ¿qué se está haciendo para garantizar la seguridad de quienes trabajan en las minas, teniendo en cuenta los recientes accidentes que se han presentado no solamente en Boyacá, sino en el Zulia, en norte de Santander y en otros territorios de Colombia? Bueno, a comienzos de años tuvimos un incremento de la accidentalidad en la minería de carbón especialmente, fundamentalmente carbón, derrumbes en las minas, explosiones de gas metano, atropellamientos con las vagonetas que utilizan, fue otro fenómeno que empezó a crecer. Entonces se lanzó a través del Ministerio de Minas, Agencia Nacional de Minería, un plan de choque. Visitamos más de 500 minas en el país de carbón, en los departamentos donde se registra mayor accidentalidad, que son Boyacá, Cundinamarca y norte de Santander. Y más de 700 bocaminas fueron visitadas y la mayor parte de ellas fueron suspendidas porque no tenían los equipos necesarios para ofrecer la seguridad a los trabajadores mineros, ¿cierto? Sacamos una consigna que es: lo más importante de una mina de carbón no es el carbón, es la vida del trabajador, que va en línea con el pensamiento de ese gobierno de la vida digna y la protección de la vida de los ciudadanos. Fruto de esas visitas, ese plan de choque, más de 400 bocaminas fueron suspendidas, ¿cierto? Y se mantendrán suspendidas hasta que sus propietarios no incluyan dentro del quehacer diario los equipos que necesitan y la capacitación que es necesaria para preservar la vida de los trabajadores. Consecuencia de ese programa, la tasa de accidentalidad se redujo en el segundo semestre, ¿cierto? Bajó, sigue habiendo, desafortunadamente, y mucho de esto en minería ilegal. Estamos haciendo otra cosa que no se había hecho en el país. Cuando hay accidentes mineros donde hayan heridos o muertos, nuestro informe del accidente se le está dando traslado a la Fiscalía General de la Nación, porque estamos diciendo, allí puede ser por negligencia, eso es que lo investigue la Fiscalía, ha habido heridos y muertos. De manera que en este momento ya tenemos 16 titulares mineros a los cuales se les adelanta proceso en la Fiscalía porque tienen que responder penalmente por los heridos y los muertos dentro de las minas, especialmente cuando no se cumplieron con las normas muy exigentes en materia de seguridad minera.
Bueno, pues muy importante que se tenga en cuenta esto de la salud, el cuidado de los mineros, porque es devastador ver cuando suceden estas tragedias, ver a las familias, ver a los hijos de esos mineros encerrados y luego muertos en esas minas. Pero avanza la creación de ecominerales, a la que ustedes llaman ahora la Ecopetrol de la minería. Bueno, ¿cuál será la misión y cuál el alcance de Ecominerales? Correcto. Bueno, dentro de la política minera definida, enfocada a esa nueva visión, fue importante pensar en tener una empresa pública de minería. La tenemos hoy en petróleos, Ecopetrol. Explora, extrae hidrocarburos, los lleva a las refinerías y nunca nos ha faltado en combustibles afortunadamente en el país. Igual queremos hacer con la empresa colombiana de minería, y es extraer minerales que puedan ser colocados al servicio de la economía, al servicio de los programas que acabo de mencionar. Pero va a tener otras funciones que también son muy importantes. Una de ellas es la que pueda comercializar minerales, especialmente oro, porque bien es sabido que grupos criminales al margen de la ley, armados incluso, ¿cierto?, han cooptado eslabones muy importantes de la cadena de extracción y comercialización de oro en Colombia. Por todo es conocido el papel del Clan del Golfo en el nordeste antioqueño y en el Bajo Cauca. De manera que la empresa tiene que entrar a comprar oro, pero vamos a comprar oro en las siguientes condiciones. En primer lugar, la persona que le venda oro a la empresa colombiana de minería tiene que demostrar su origen para ver cuál es la trazabilidad. Cero uso de mercurio, ¿cierto? Los vamos a formalizar si no están formalizados. Los vamos a bancarizar a través del Banco Agrario, ¿cierto? Y les compramos todo ese oro y lo estamos llevando a refinerías y lo estamos exportando. En este momento van más de 40 exportaciones a través de una comercializadora que es de la SAE, pero que la agencia le está dando como la dirección estratégica, y ese mayor precio que obtiene el oro afuera, por ser un oro donde se demuestra trazabilidad y cero mercurio, ese mayor precio, una parte de ese mayor precio se lo estamos trasladando a los mineros. Le estamos mejorando su nivel de vida, le estamos reduciendo la base a la criminalidad en ese sector. Y el segundo gran papel es acompañar a los mineros en formalización, porque el gran problema, los últimos programas de formalización de los gobiernos anteriores, es que le entregaban un título a un minero y lo dejaban ahí, y volvía uno 15, 20 años después, y el minero trabajando en las mismas condiciones de pobreza y miseria. Hoy estamos diciendo no. Hoy estamos diciendo la empresa minera los va a acompañar, de manera que les entregamos un título, pero Ecominerales los apoya en capacitación, asistencia técnica, en los procesos de beneficio, transformación, incluso de mercadeo de esos minerales. Y es lo que les estaba comentando antes. Nuestro sueño es llevar a esos pequeños y medianos mineros a que sean pequeños y medianos empresarios, y eso lo vamos a lograr a través de la empresa colombiana de minerales. Bueno, pero ¿por qué, presidente, crear una nueva empresa y no seguir, por ejemplo, con Meprecol, que es la empresa que está intervenida por la SAE en manos del Estado y que es la que comercializaba el oro? Sí, hay dos comercializadoras que están en manos de SAE en procesos de extinción de dominio. Lo que pasa es que puede ser que una decisión de un juez en unos años diga se les devuelve a sus propietarios o no. Entonces estamos yendo más allá y pensando más allá. Por eso, dentro de la empresa pública minera, que estamos pensando en crear y que la semana entrante presentamos el proyecto al Congreso de la República, está pensado crear una comercializadora propia, bien sea de las que vengan de SAE o nosotros dentro de la empresa pública vamos a crear nuestra propia comercializadora. Muy bien, ese es Álvaro Pardo, quien está con nosotros hablando precisamente sobre la minería en Colombia. Hablemos sobre los retos, esa apuesta, esa visión, ¿qué le espera a la minería en Colombia para el próximo año? Bueno, primero que tenemos que empezar a pensar es que no somos un país minero. Somos un país con minerales. Estaba leyendo justamente un informe ahora en la mañana, está hablando de los países mineros en América Latina, y básicamente son Chile, Perú, Bolivia.
Hay otros países que están emergiendo como Argentina en temas de litio, Venezuela tiene también algunos minerales, Brasil, pero nosotros tenemos minerales, no somos un país minero, ¿cierto? Afortunadamente el carbón durante muchos años fue sostén de la economía, pero el carbón hoy está cayendo. Les voy a dar un dato. Hace un mes la tonelada de carbón térmico en el mundo valía $115 la tonelada. Hace 2 semanas costaba $95 la tonelada y hoy está a $92 la tonelada. De manera que el precio está disminuyendo y los costos en Colombia son relativamente altos, más o menos de 70 a $75 la tonelada de carbón. Si el precio del carbón sigue disminuyendo, vamos a tener dificultades y de hecho ya hoy tenemos dificultades. Me han llamado ya empresarios del carbón a decirme, hombre, no me queda más alternativa que cerrar. Entonces tenemos un problema ahí gravísimo que tenemos que enfrentar y ese es el gran reto. ¿Cómo vamos a hacer la transición en la minería de carbón? Porque así como cerró Prodeco hace un par de años diciendo que los precios no le daban para cubrir sus costos, igual nos puede pasar a futuro con otras compañías mineras. Entonces, antes que pensar en qué vamos a hacer con esas empresas de carbón, que se están viendo afectadas por una variable exógena que no depende del gobierno, como es el precio internacional, es qué vamos a hacer con los trabajadores de esas empresas. Entonces tenemos que empezar a trabajar ya y pensar en diversificación económica, en reconversión laboral. Ese es uno de los retos en mi concepto más grande. El otro, formalizar la minería. El otro, que la minería que se haga en el país sea respetuosa de los ecosistemas. Eso es fundamental. Para este gobierno los temas ambientales son fundamentales, son transversales a todas las ramas de la economía y los minerales tienen que entrar ahí. No pueden haber explotación minera a costa de la degradación de los ecosistemas, pero estamos yendo más allá. No puede haber desarrollos mineros a costa del bienestar de las comunidades del entorno. Eso no se puede volver a repetir, pero tampoco puede haber desarrollos mineros a costa del sacrificio de la vocación natural de los territorios. Fíjense ustedes lo que nos está pasando hoy en Prodeco en Cesar. Se termina el carbón y la gente no tiene nada que hacer. Un departamento que fue agropecuario por excelencia, y lo he dicho en todos lados, la gente hoy se le olvidó sembrar una mata de yuca. Eso no nos puede volver a pasar. De manera que ese es otro reto muy importante de esa transición, de una economía extractivista a una economía productiva. Bueno, doctor Álvaro Pardo, yo siempre he tenido la imagen de que el oro y el mercurio han sido como irreemplazables. El mercurio es altamente contaminante en los ríos. Ahora, ¿con qué se reemplaza el mercurio? Perfecto. Lo que pasa es que tradicionalmente los mineros han acudido al mercurio porque cuando extraen la tierra, el lodo donde viene, le echan mercurio y logran amalgamar todo el oro que viene ahí, pero no es la única forma de extraer oro. Hay otras técnicas limpias de extracción de oro. Las centrifugadoras, por ejemplo, ¿cierto? Son máquinas donde se entra el material que se saca de los ríos o de las minas subterráneas, ¿cierto? Y por centrifugación, ¿cierto? Se separa el oro del material estéril, ¿cierto? Es otra forma que nos gustaría muchísimo llevarlo a cabo a través de la empresa colombiana de minería y es llevarles esas formas de extracción limpia a los pequeños y medianos mineros y enseñarles que hay otra forma de extraer. Entonces ellos dicen, no, pero es que se extrae menos cuando yo uso la centrifugadora frente al mercurio. Sí, pero por eso le estamos pagando mejor. Lo que usted pierde en extracción, yo le pago el precio mejor. De manera que se trata de compensar e ir sustituyendo gradualmente el uso del mercurio en el país, que está prohibido. Hace más de 5 años hay una ley que prohíbe el uso, pero no se ha podido llevar a cabo. Creemos que presentándole alternativas a los pequeños y medianos mineros y poniendo el requisito de que en la empresa colombiana de minería solamente compramos oro que no haya sido tratado de mercurio, podemos ir abandonando esas prácticas absolutamente perjudiciales del medio ambiente. Álvaro, ustedes están desarrollando una serie de recorridos por las diferentes regiones del país. Incluso la semana pasada estaban en el departamento de Santander. En estas reuniones, ¿a qué conclusiones han llegado ustedes en favor de la minería y por supuesto, de realizar una minería para la vida? Perfecto. Mira, uno de los grandes problemas del sector institucional, de la Agencia Nacional, para ser más concreto, es que solamente tiene presencia en el 45% del país y es en las grandes ciudades.
que se tienen lo que se llaman los puntos de atención regional. Entonces están en Medellín, en Cartagena, en Bucaramanga, en Cúcuta, y eso nos parece desastroso, que la autoridad minera no tenga presencia en el territorio, especialmente en esos sitios donde hay minería, donde la minería es una actividad muy importante, como sur de Bolívar, el nordeste antioqueño, Bajo Cauca, Chocó. Tenemos un punto de atención regional, pero no hemos podido llegar a esos sitios donde hay la minería como una actividad muy importante. Entonces lo que hicimos este año fue crear unos nuevos puntos pilotos donde hay mineros. Se trata de llevar la autoridad minera a donde está la minería, no a las grandes ciudades. En Caucasia, por ejemplo, abrimos una oficina. En Ubaté abrimos una oficina para la gente del carbón de la altiplanicie, ¿cierto? Tenemos otra oficina en Marmato, ahí cerquita. No tienen necesidad de venir a Bogotá ni a Manizales, sino que pueden hacer sus vueltas, sus diligencias, sus trámites, ya con oficinas más pequeñas de la autoridad minera, pero que pueden ir creciendo según la demanda. Y para el año entrante tenemos un plan que es ambicioso, y es llegar con puntos de atención regional a regiones donde no estamos. Imagínense, en la Orinoquía no está la autoridad, en la Amazonía no hay presencia de la autoridad, o en departamentos tan importantes como Guajira o Meta. Otra oficina que estamos terminando de abrir en Montería también, ¿cierto? Entonces, llevar la autoridad minera a donde hay presencia de minería. Entonces, cuando llegamos ahí, ¿qué pasa? La gente nos dice, no, yo tengo un trámite, que es que yo no tengo recursos para ir hasta Bogotá. Venga, se los hago yo aquí mismo. Venga, yo lo ayudo. También encontramos muchos problemas de desconocimiento de la normativa minera. Entonces, tenemos cursos de capacitación, cómo se hace, qué papeles requiere, el título minero, la licencia ambiental, obligaciones que tienen, el pago del canon, el pago de las regalías, etcétera. Entonces se arrancaba la minería así. No, hoy vamos a las regiones a trabajar con los mineros de la mano y a formalizar el sector. La Agencia Nacional de Minería presente en los territorios. Presidente Álvaro Pardo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Avanza el Cambio, contándonos esta nueva visión de la minería en Colombia, de Minería para la Vida. Feliz día. Bueno, igualmente, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Escuchábamos entonces algunas reflexiones, algunas noticias relacionadas con la minería y esta visión que tiene para el país. Algunas de ellas me gustaría destacarlas, y es la definición de nuevos minerales estratégicos. Son 17 en total, por enumerar algunos de ellos: el cobre, el níquel, el zinc, también el hierro, el magnesio, el carbón metalúrgico, fosfatos, minerales de magnesio y también sus minerales asociados, el oro, las esmeraldas y minerales asociados, arenas silíceas, calizas, yeso, cromo y muchos más hacen parte de estos nuevos minerales estratégicos vitales para la transición energética justa. Un segundo aspecto que me gustaría mencionar es, por ejemplo, que quiere esta entidad pasar de una economía extractiva a una sostenible. Recordemos, y lo decía el presidente, que el mercurio de hecho está prohibido en nuestro país desde hace cerca de 5 años. Otro de los temas a lo que le apuntan es, y dice, que lo más importante de una mina no es el carbón, sino la vida de los mineros, y es justamente ahí donde está el foco de esta entidad y del gobierno del cambio. Por otro lado, dice que cuando se presentan accidentes en las minas que involucran personas afectadas o fallecidos, el informe que entrega la entidad va directamente a la Fiscalía General de la Nación para ser investigados y que los responsables puedan responder justamente por estas afectaciones. Por otro lado, y en cuarto lugar, menciona el presidente que la formalización es clave para acompañar a los mineros, es decir, no solo entregan títulos, sino que hace parte de un proceso yendo a los territorios, teniendo oficinas, teniendo funcionarios que les permitan a los mineros formalizar su situación. Y para terminar, habla de lo que será el 2024 para la Agencia Nacional de Minería. Dicen que tienen como foco, como puntos principales, diversificar la economía, formalizar la economía y mitigar, por supuesto, las afectaciones a los ecosistemas. Ahí entonces será nuestro primer tema aquí en Avanza el Cambio, hablando de estos nuevos minerales estratégicos para el país que son considerados clave para la transición energética justa, uno de los temas principales del gobierno del cambio.